Bien, buenas. Mi nombre es Ernesto Rodríguez. Soy profesor, investigador, doctor en Ciencias Económicas y Relaciones Internacionales. He impartido clases en otras universidades, o sea, independientemente de la Universidad de La Habana, que es de donde yo procedo. He impartido clases también en España, en Estados Unidos y sobre todo temas afines con teorías del desarrollo, educación, financiamiento de la educación superior, economía de la educación. Y bueno, y estoy aquí para darle a ustedes una clase, una breve introducción a los métodos y técnicas de enseñanza que existen en la actualidad y que revisten una vital importancia para el desarrollo de todo profesor y para el aprendizaje, por supuesto, con eficacia de los alumnos. En este caso, antes de darle la introducción al tema, quería decirle la importancia que reviste cada vez más que el profesor esté preparado para impartir clases en sus escuelas, instituciones, porque existen algunos profesores que no tienen una base o tienen una base muy mínima de lo que es la teoría y las técnicas de cómo enseñar desde el punto de vista metodológico y pedagógico también, que es tan importante en la actualidad para la calidad del profesorado sea bien eficiente. En este caso, hay profesores que de forma empírica han dado clases sin recibir un entrenamiento o algún curso que tenga que ver con estas técnicas, estos principios de enseñanza que no se pueden violar por ningún motivo porque son fundamentales para que el estudiantado, ya sea de diferentes niveles, pueda obtener la mayor satisfacción posible en sus conocimientos. Uno de los conceptos fundamentales antes de darle esta clase es los conceptos de método y técnicas. Bueno, ¿qué entendemos por métodos y técnicas? Bien, entendemos por métodos y técnicas todo aquello, de forma general, proceso, camino, para llegar a un fin determinado. O sea, para el fin determinado de un profesor es que su clase sea absorbida, sea aprendida por los alumnos y que sea bien comprendida sin quedar ninguna duda y demás. En este caso la palabra método viene del griego, o sea, meta, o sea, meto viene de meta y odos sería todos, viene de camino, sería cómo llegar, o sea, el camino para llegar a un fin determinado, en este caso a una meta, ¿no? Y la meta del profesor es esa, la enseñanza del alumno. Y la técnica sería un conjunto de procesos que van a servir para poder lograr y cómo decir las cosas, cómo lograr lo que yo quiero. O sea, la técnica es un conjunto de procesos que se simplifican precisamente en eso, en técnicas para poder lograr el objetivo adecuado que se quiere llegar a hacer. Bien, antes de empezar con los principios, técnicas y métodos de enseñanza, es bueno recalcar el papel del profesor y qué características, qué virtudes debe tener este profesor para poder impartir con calidad sus clases. Antes de todo, tenemos que tener en cuenta que el profesor es una figura tan importante y protagonista en la enseñanza que debe tener ciertas cualidades como por ejemplo pasión por lo que hace, por su trabajo, debe gustarle, debe tener vocación, eso es lo que se le llama vocación, porque en el amor a su trabajo es donde está la clave para muchas cosas, para casi todo lo que él va a desempeñar de ahí en adelante. Pero bueno, las características que quiero aquí desglosarles son las siguientes. Debe tener
debe crear un buen clima el profesor en el aula. En cuanto a se refiere a intercambios con los alumnos, un clima agradable desde el punto de vista de comprensión, interacción, feedback entre alumno-profesor, inclusive entre los propios alumnos. El profesor debe velar porque la comunicación entre los propios alumnos, ya sea en trabajo de equipo, o sea, trabajos grupales o individuales, sea lo más eficiente posible y se sientan cómodos en el aula, que el aula, o sea, que la clase en el aula sea algo que ellos disfruten también, no solo es esforzarse por aprender, sino que sea parte del camino de aprender. Otra característica que debe tener un buen profesor es que debe ser innovador. Y cuando estamos hablando de innovador, estamos hablando de que no debe ser algo que el profesor sea rígido en el esquema, en la programación de su clase, sino que también puede salir un poco de esa programación de su clase siempre y cuando tenga que ver con el tema o la disciplina que el profesor esté desenvolviendo, y en este caso innovar en cuanto a aprendizaje del alumno. Puede buscar mecanismos, ¿no? Ya sea presentaciones en PowerPoint, videos, películas, lo que sea, para que el alumno pueda aprender mejor. Otra característica muy importante del profesor, y además son muchas, es identificación con el mundo. ¿Qué significa esto? El profesor debe identificarse desde el punto de vista del tema que está impartiendo, de la disciplina, de la asignatura que está impartiendo, con el entorno, el contexto. Ahí estamos hablando del mundo, no solo nacional, sino internacional. De nada sirve dar un tema, unas clases que no tengan aplicación válida fuera de la clase, o sea, fuera del aula. Entonces, por eso es la importancia de la identificación que tenga el profesor, y en este caso el profesor hacer llevar esa identificación con el resto de lo que está aconteciendo en el exterior. Otra de las características que un buen profesor, porque estamos hablando de un buen profesor, debe tener es paciencia, y esa paciencia consiste precisamente en que el profesor debe, como habíamos hablado, de que si tiene amor por el trabajo que realiza, por su función, por su labor, ya eso le debe dar también su paciencia, y paciencia sobre todo porque debe ser el profesor lo suficientemente calmado y paciente para poder explicar tantas veces como sea posible cualquier tema de la clase, inclusive alumnos que tengan dudas, que no hayan entendido, o tener esa calma y esa paciencia y esa constancia de volverle a explicar al alumnado todo lo que se requiera en la clase. Otra de las características es compensar desigualdades. ¿Y aquí a qué me estoy refiriendo? Compensar desigualdades precisamente porque, como sabemos, en los grupos, en las aulas, hay diferentes tipos de alumnos, de diferentes tipos puede existir de diferentes clases sociales, de diferentes también bases de estudio, que vengan con cierta base de estudio, y no todos son iguales a la hora a veces de aprender, de interpretar los fenómenos y demás. Y en este caso el profesor debe ser inteligente y capaz de poder tratar de llevar en el aula a que ese tema, esa disciplina, esa temática se pueda entender de forma por igual para todos. Si tiene que poner algunos ejemplos de diferentes tipos de características, de niveles, el profesor puede poner esos ejemplos. Darle atención inclusive también a esos alumnos que tal vez porque no tengan un conocimiento igual o mayor que otros alumnos, darles oportunidad de que puedan entender lo que se les está explicando. Otra de las características fundamentales que un profesor debe tener es madurez emocional, y esto está muy relacionado, por supuesto, con tener la paciencia,
debe crear un buen clima, o sea, madurez emocional, y aquí nos estamos refiriendo sobre todo también a inteligencia emocional. El profesor como tiene que guardar la paciencia también de explicar y explicar, nunca perder la calma, nunca, y eso es fundamental para que la clase pueda fluir. Otro de los requisitos también es seguridad en sí mismo, y esa seguridad en sí mismo también lo puede dar el lenguaje corporal del profesor, porque todo lo que está afuera viene de adentro. El profesor debe ser seguro de sí mismo, seguro de lo que está hablando, seguro de su tema de conversación, o sea, de su tema a desarrollar. Él debe tener un conocimiento profundo de lo que se quiere decir. Otra de las características también sería la adaptación. Y la adaptación es adaptarse al profesor a los diferentes niveles de aprendizajes un poco del alumno, aunque también el alumno debe adaptarse al ritmo de la velocidad, como deba ir la clase que ese profesor esté impartiendo. Otra de las condiciones es ser amable. Bueno, eso es elemental, eso es estratégico, eso es muy bueno. El profesor debe ser amable con los alumnos en el sentido de tener un buen carácter, una sonrisa cuando se requiera seriedad y todo lo demás. Tiene que tener también una buena relación con la comunidad educativa. El profesor debe tener buenas relaciones con el claustro de profesores, con los demás académicos. Para esto enriquece también el prestigio del profesor y también del colectivo laboral con que se está llevando a cabo. Otra de las cualidades, fíjense cuántas cualidades debe tener un profesor o cuántas características para ser un buen profesor. Es ser optimista. Y cuando estamos hablando de optimista, estamos hablando de que debe tener una proyección siempre a futuro con un carácter constructivo y no destructivo, ya sea el tema que esté impartiendo el profesor. Se sabe que hoy en día se están viviendo muchas situaciones difíciles con los problemas económicos, el problema del COVID-19 que está haciendo estrago a la salud humana, a la vida humana y a la economía y sociedad humana. Estamos viendo tiempos muy difíciles, pero el profesor precisamente en estos momentos tan difíciles debe ser capaz de crear una atmósfera optimista en los alumnos, porque él es la autoridad que tiene esa persona, ese alumno delante de él, y debe radicar con el ejemplo. Otro también muy interesante del profesor, debe tener cierto sentido del humor. También eso es emocional, eso es psicología, porque hay veces que la clase puede requerir, puede relajar un poco a los alumnos cuando hay mucha tensión, cuando está un cierto sentido del humor, dar la clase con cierta simpatía, cierta gracia en algunos momentos que se requiera, no en todo, por supuesto. Debe también tener entusiasmo, por supuesto, como había hablado, por la propia vocación que él tiene, compromiso. El profesor debe tener compromiso con él mismo, empezar con él mismo como persona, como profesional de educación, y compromiso con los alumnos. Su compromiso evidente, ¿cuál es? Y el más elemental, el aprendizaje eficiente, de calidad de los alumnos. Otra característica debe ser actuar también el profesor con cierta autonomía. Ya esto tiene que ver un poco con la innovación también, ¿no? A veces los programas educativos o las clases vienen con cierta, o sea, por supuesto, vienen con una programación, pero en este caso el profesor tiene que tener cierta flexibilidad, cierta libertad para ajustar todo ello a la clase. Y lo otro también, bueno, y la dedicación, por supuesto. La dedicación viene también, yo diría que es sinónimo en este caso de sacrificio. El profesor debe poner como mecanismo, como objetivo principal, que el alumno aprenda a toda costa, que eso es lo fundamental, y para eso debe dedicar. Y para eso el profesor debe dedicarse también a su autopreparación académica para dar unas clases de calidad. Hay veces que
es algo muy interesante porque hay profesores que tienen un conocimiento formidable. Un conocimiento pueden ser algunos hasta premio Nobel, para poner un ejemplo más extremo, y pueden saber mucho de su materia, pero a la hora de transmitirlo, de comunicarlo a los alumnos, no son eficientes, no saben cómo llegar. Y ahí es donde está el kit del profesor, que eso también es pedagogía, tener cierta psicología, cómo llegar al alumno de una forma más simple posible para que pueda entender el complejo de ese tema, de esa materia. Entonces, bueno, ahí estamos hablando entonces de todos estos requisitos, y lo otro es que debe fomentar la autonomía del alumnado. O sea, el profesor debe fomentar no solo la autonomía del propio profesor, sino del propio alumnado, en cuanto que el alumno se pueda desarrollar individualmente con todo lo que, con todo lo aprendido, que tenga también iniciativa propia, que participe en clase cada vez que sea necesario, no tiene que estar esperando el alumno a que el profesor indique algo para que el alumno lo haga, el alumno puede tener también esa iniciativa. Y entonces, bueno, esas son, antes de empezar con el tema, las características fundamentales o virtudes o cualidades, se puede decir de varias formas, que debe tener un profesor para dar sus clases. Hay algo fundamental también, que el profesor gana su autoridad con dos aspectos fundamentales, y son la competencia que tenga ese profesor, o sea, cuánto él es competente impartiendo clase, cómo es él impartiendo esa clase, o sea, qué conocimiento tiene él de lo que está impartiendo, más de cómo hacerlo llegar. Fíjense que son dos aspectos fundamentales: el conocimiento intelectual que tenga ese profesor de lo que está impartiendo y cómo transmitirlo. ¿Okay? Uno sin el otro, porque hay profesores tal vez que tengan mucha técnica de transmisión, pero no son de alto conocimiento, y hay otros que son de mucho conocimiento, lo que saben, o sea, lo que imparte, pero no lo saben transmitir como debe ser. Entonces son dos cosas, la competencia del profesor son tener el conocimiento para poder impartir esa asignatura, y el prestigio. El prestigio se lo da precisamente esa competencia, o sea, debe saber impartir y conocer lo que imparte. Entonces, por eso se puede sumar competencia del profesor, que está basado también en todas esas características que acabamos de expresar, que acabé de expresar, que son varias, las que debe tener un profesor, más prestigio, pero ese prestigio se lo da precisamente al profesor, la competencia que él tenga y cómo él llegó al alumno, ¿sí? Cómo se lo transmite. Y todo eso, competencia más prestigio, sería igual a autoridad. O sea, autoridad es palabras mayores. Tener autoridad en un profesor es tener una competencia eficiente y tener un prestigio eficiente. Entonces, bien, conociendo esto, vamos para algunos aspectos ya más técnicos en cuanto a lo que estamos hablando. Precisamente están los principios. Por ejemplo, los principios didácticos tienen que ver con las técnicas y los métodos que vamos a ver. Por eso que estas técnicas y estos métodos tienen algunos principios didácticos que hay que tener en cuenta antes de caer lo que son ya algunas técnicas y algunos métodos. Entonces, estos principios que son comunes en la esfera de la educación y en el desarrollo pedagógico del profesor, son elementales y deben respetarse bastante a la hora de impartir clase. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, voy a ir enumerando algunos, voy a ir explicando. Está el principio de proximidad, que es integrar la enseñanza lo más cerca posible a la vida cotidiana del educando, o sea, del alumno.
¿Qué significa esto? Este principio de proximidad es como dar, que le sea el conocimiento que él va a adquirir más próximo a lo que él está viviendo, a su vida rutinaria, a su vida diaria de lo que él vive. O sea, cómo él refleja a ese alumno lo que aprendió en clase teóricamente a su vida práctica. Es esa la esencia. Eso es un principio de proximidad, como es que se llama, que es elemental. El otro principio es principio de dirección, que es tornar claros y precisos los objetivos alcanzados. O sea, el principio de dirección es cuál es mi dirección, hacia dónde yo me dirijo con la clase, hacia dónde yo voy, cuál es mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo con eso? Ese es el principio de dirección. El otro es el principio de marcha propia y continua. ¿Esto qué es? Esto es importantísimo en el profesor, que hay algunos profesores a veces que por descuido no lo tienen en cuenta, y es tener la marcha propia. Significa la velocidad y las diferencias individuales que existen entre los alumnos. Hay alumnos que captan más rápido, que aprenden más rápido que otros, hay otros que son más despacio, más lentos, y esto es un principio que el profesor debe tener en cuenta a la hora de hablar con los alumnos, a la hora de comunicarse con ellos, a la hora de impartir la temática. Otro de los principios es el principio de ordenamiento, que se basa precisamente en darle un orden a todo lo que el profesor está enseñando, o sea, de forma progresiva, de lo más simple a lo más complejo. Eso es lo ideal. O sea, es ordenar como si fuese un muñeco, de cabeza, extremidades superiores, tronco, piernas, así. O sea, el alumno debe ser capaz de dar un ordenamiento a todo lo que él requiere. El otro es el principio de adecuación, o sea, que esa adecuación tiene que ver que se adecue con las necesidades de los estudiantes, del que está recibiendo la instrucción, el que está recibiendo la enseñanza, que se adecue a las necesidades, o sea, de acordes con el estudiante, porque hay veces que uno dice, bueno, voy a dar una clase teórica, no sé, vamos a suponer de matemática, pero el alumno va a decir, bueno, ¿y para qué a mí me sirve esto de momento en la vida práctica que hago? Entonces el profesor debe ser capaz de, inclusive conociendo también a sus estudiantes, que es otra forma inteligente y pedagógica de saber a quién tiene como alumnado en el aula, ¿no? En la institución, a quién tiene en ese grupo. El profesor debe saber cómo adecuar su conocimiento y poner ejemplos, inclusive sin que el alumno se lo pregunte, de cómo aplicar esa materia a lo que él necesita, su profesión y demás. Es algo muy difícil, es difícil porque realmente eso requiere, es casi como que una innovación, pero es necesario. El otro principio, el principio de eficiencia, que es, como dice la famosa ley, el mínimo esfuerzo con máxima eficacia o eficiencia en el aprendizaje. Por supuesto, mientras sea yo más eficiente en lo que hago, o sea, en un intervalo de tiempo menor voy a lograr mayores resultados. Muy, muy interesante eso, porque se gana tiempo, se gana, o sea, se deja de gastar mucha energía y tiempo. El otro es principio de dificultad o esfuerzo, y aquí es un factor también psicológico. Aquí este principio de dificultad o esfuerzo es que hay que tener cierto tacto y cierto cuidado con los alumnos a la hora de lo que se le está explicando, lo que se le está enseñando, inclusive cuando se hace alguna pregunta, alguna prueba, de no presionar a los alumnos también a que si sale bien o si sale mal. Lo importante es que aprendan. A veces no importa, no darle, o sea, el objetivo es que si cometen errores, que vuelvan a intentar y estimularlos a que vuelvan a intentar. O sea, nunca formar ninguna tormenta porque el alumno no fracasó en ese momento, porque eso trae problemas después psicológicos, traumas en el que se desencanta el alumno, se desanima
y es un fracaso tras otro. Entonces es muy importante ese principio de la dificultad o esfuerzo. El otro está el principio de la participación elemental, porque la participación juega un papel importante del alumno en clase, y ahí estamos refiriéndonos a una participación activa, que el alumno sea parte activa, un ente activo de la clase, que pueda participar levantando la mano, siempre con un respeto, con un orden, que pueda dialogar con otros alumnos, debatir o con el propio profesor, y es parte de la dinámica del proceso. Entonces, ahí hemos visto algunos principios, hay otros más, yo les voy a seguir mencionando otros más, muy interesantes, porque ustedes deben tener en cuenta a la hora de impartir sus clases, sus técnicas y sus métodos de enseñanza. Es elemental tener esto. Bueno, está el principio de espontaneidad, que es que cualquier proceso emprendido debe favorecer las manifestaciones naturales del educando. O sea, aquí un poco ser espontáneo. Como le decía, el profesor debe ser espontáneo en la enseñanza, no guiarse solamente porque hay un tiempo, hay un intervalo de tiempo de dar una asignatura, un tema, un capítulo, un episodio de la clase, y ahí el profesor debe ser capaz de ser espontáneo también, agregando más conocimiento, aportando otras vías, inclusive tecnológica, para la enseñanza del alumno. Y el alumno también aquí es un feedback, debe ser capaz de ser espontáneo a la hora de asimilar esos conocimientos, a la hora de expresarlo y demás. O sea, llevarlo un poco si lo puede llevar a su vida práctica, sería ideal. Ahora, el otro es principio de transparencia, que no es más que replicar ese conocimiento a las situaciones de la vida diaria. O sea, transparencia, o sea, significa sacarlo afuera, esos conocimientos que está recibiendo el alumno. O sea, replicarlo en su vida cotidiana, en su entorno y demás. Y el profesor debe ser capaz de estimular esa replicación, esa transparencia. Le puede poner ejemplos inclusive. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo di clases de teorías económicas, que es una asignatura, se llamaba así, teorías económicas, que es sobre los primeros economistas que surgieron en el mundo. Es una asignatura muy teórica, muy densa, a muchos alumnos no les gustaba porque, o sea, la asignatura, ¿no?, como tal, ¿no?, porque no es una asignatura dinámica de 2 más 2 es 4, es muy teórica, entonces a ellos les costaba trabajo pensar. Pero cuando yo les impartía esa asignatura, yo se las impartía de una forma de que ellos pudieran aplicar esa teoría tan abstracta a la vida práctica. Y le ponía muchos ejemplos de ellos, ¿no? Le ponía muchos ejemplos cómo ellos de forma simple podían captar lo que esos autores, esos economistas decían en el siglo XVIII, siglo XIX, que todavía algunas esencias tienen vigencia en la actualidad, y cómo es que actualmente se aplica lo mismo que antes se estaba diciendo, Entonces ellos se entusiasmaban, y también ahí yo le explicaba parte de la bibliografía, le explicaba autografías, biografía de autores, de esos autores, le hablaba de su vida personal y privada inclusive, y eso a ellos les entusiasmaba, pero se lo combinaba que esa vida privada que tenían estaba influenciando en lo profesional de ellos y cómo ellos aplicaron teorías a partir de su experiencia particular. Y eso a ellos les encantaba, a ellos les encantaba que yo les diera esa clase. Entonces, bueno, esto es un ejemplo del principio de la transparencia, que es elemental, que ustedes tengan en cuenta. Principio de evaluación. Bueno, esto es ir evaluando a los alumnos poco a poco. Hay veces que el profesor dice, vamos a hacer una evaluación cada cierto periodo. Sí, eso es válido y está estipulado, está programado, pero también ese principio de evaluación debe ser un proceso continuo evaluativo, donde el profesor está evaluando al alumno, inclusive a veces sin el alumno saberlo. O sea, si participa en clase el alumno, si cuando hace una preguntita escrita, una pequeña evaluación sale bien,
cómo se manifiesta el alumno y sobre todo la participación del alumno, el interés que tenga. Y entonces también es una forma de identificar mediante ese principio de evaluación las dificultades que tienen los alumnos. O sea, se puede hacer una simulación. Yo quiero saber cómo ellos están en este tema que yo estoy impartiendo ya hace un tiempito, empiezo a hacerle preguntas. Pero lo ideal no es esperar a ese tiempito, a ese tiempo. Es desde la primera clase, cuando ya se concluya la clase cerrando, se puede hacer algunas preguntas, ¿entendieron? ¿Cómo está? ¿Tienen dudas? ¿Qué ustedes creen de esto, de lo otro? Esa es la idea. Entonces tenemos el principio después de reflexión. ¿Y qué significa esto? Es inducir al pensamiento reflexivo, al alumno. Importantísimo que el alumno sepa analizar, profundizar y reflejar lo que ellos quieran. O sea, que hagan una reflexión, sean reflexivos en cuanto a lo que han aprendido. Esto también tiene que ver con la parte del principio de espontaneidad. Analizar, que no se quede ahí en una clase que cerró de tal hora a tal hora, ¿no? Que los alumnos sean capaces de reflexionar a lo que han aprendido, inclusive hasta también si ellos, cómo están reflexionando de cómo empezaron a obtener la información de ese conocimiento y cómo ellos lo procesaron y cómo ellos después abordaron el mismo, ¿no? Cómo superaron esa barrera de dificultad. Hasta eso también es bueno estimular al profesor. Y el otro es principio de responsabilidad, un principio muy interesante, que es que el alumno, o los alumnos en este caso, sean responsables con los estudios que están realizando. O sea, que ellos sean capaces de realizar, estudiar, hacer sus tareas, sus trabajos prácticos de forma espontánea, con transparencia, de forma reflexiva. Fíjense cómo todo un principio tiene que ver con el otro. Bueno, aquí he dicho algunos principios que siempre hay que tener en cuenta para poder dar una clase con calidad. También ya les hablé de las características fundamentales de un profesor, que son varias, son muchas características o cualidades o virtudes, como ustedes le quieran llamar. Vamos a ver los tipos de métodos. Bien, empezamos. Bueno, los métodos, como yo les decía al comienzo, es un camino para llegar a un fin. Un camino para llegar a un fin, o sea, a una meta. En este caso vamos a ver varios métodos que son fundamentales en la enseñanza y que el profesor debe tener siempre en cuenta. Bueno, uno de ellos es el método de investigación, que fíjense qué interesante, el método de investigación busca profundizar, ampliar, reforzar los conocimientos. Y es elemental, ya actualmente se exige en muchas instituciones, en muchas universidades en el mundo, que un profesor no solamente sea profesor, sea investigador, sea las dos cosas, profesor investigador, y es elemental. Por ejemplo, yo estoy aquí en Brasil los profesores de la Universidad de San Paulo, de la USP y de otras instituciones, tienen que ser las dos cosas, profesor e investigador. Hay otras instituciones, hay otros países que a veces nada más exigen ser profesor, por ejemplo la Universidad de La Habana, donde yo provengo, solamente o eres profesor o eres investigador. Hay centros de investigaciones, pero claro, hay profesores que tienen las dos cualidades porque pasaron por los dos niveles, pero ya en la actualidad se requiere que no solo sea docente, el académico, el profesor, sino también investigador. Y la investigación es fundamental porque da un conocimiento y una profundidad increíble para poderla transmitir después con más seguridad y con más conocimiento. Otro de los métodos es el método de la organización. Bueno, el método de organización, un poco hablamos de eso, es un poco buscar organizar la clase, cómo tú la organizas inclusive en los diferentes horarios, las normas, la disciplina para la conducta que debe tener el alumno y demás. Está el otro que es el método de transmisión, o sea, es la transmisión del conocimiento, cómo tú la transmites. Bueno, aquí hay mucha tela por donde cortar porque
La transmisión, yo diría que yo la puedo dividir en dos formas. Transmisión, método de transmisión, cómo yo transmito ese conocimiento, sería en qué momento, o sea cuándo, cómo y cómo lo voy a transmitir. Y el otro sería mediante qué vías. Vía tecnológica, sobre todo ahora se utiliza mucho, ¿no? Vía ya PowerPoint, una presentación, VideoBeam, internet, online, hay muchas. Entonces, el método de transmisión es fundamental hoy por hoy. Y hoy sabemos que todo es cibernético, todo está informatizado. O sea, se utiliza mucho la tecnología, pero bueno, es fundamental. Pero no podemos confiarnos en que solamente vamos a usar la tecnología. El problema es el método, cómo nosotros lo vamos a transferir también, O sea, en qué orden lo vamos a transferir el conocimiento que tenemos. Si lo vamos a transferir de atrás para adelante, de adelante para atrás, todo eso. Bien, entonces, seguimos con los métodos. Ahora, dentro de los métodos hay dos métodos elementales y yo diría muy didácticos, muy pedagógicos, que son los métodos de enseñanza individualizada y el método de enseñanza socializada. Fíjense qué importancia tiene esto. La enseñanza individualizada atiende posibilidades individuales de cada educando, de cada estudiante. O sea, yo tengo que conocer un poco cuáles son los límites de ese estudiante. Yo lo puedo lograr sabiendo con algunas preguntas, hablando con él y demás. Y entonces el objetivo máximo de esta enseñanza individualizada es que cada estudiante es un mundo, ¿no? Cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje, de elaboración del conocimiento. Entonces, trabajar en base a cada estudiante también, dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, tal vez tenga que tener uno más paciencia, explicarle las cosas más veces a un alumno, mandarlo a hacer una tarea extra a ese alumno que no está entendiendo bien, aclaraciones de duda en otros momentos y así. Pero bueno, ese es el objetivo de la enseñanza individualizada, que es fundamental, yo diría que es fundamental. Por supuesto, cuando son grupos muy grandes, más complejos, más difícil saberlo, pero lo importante de esto es poder ir llegando a los puntos débiles del grupo. Enseñanza socializada, ahí tiene, por supuesto, el objetivo, ya lo está diciendo, socializada, es de todo el grupo, el grupal, pero sin descuidar la individualizada, teniendo en cuenta siempre la individualizada. Y entonces en socializada es trabajo en grupo, en equipo. ¿Y cuáles son los requisitos de trabajo en grupo y equipo que ya ustedes deben saber? Bueno, está la conciencia de grupo, crear una conciencia de grupo, una interacción grupal, un sentido de participación de todos los miembros participantes, una interdependencia de la satisfacción de necesidades, habilidad para actuar de manera unificada, o sea, de manera de un consenso. Entonces, es complejo, porque cuando ustedes ponen a ver, la enseñanza individualizada tiene su complejidad, porque tú tienes que ir a un punto específico de algo y tienes que conocerlo de un alumno, pero cuando es también socializada es súper complejo, porque estás trabajando con una diversidad individualizada, o sea, el grupo son individuos, cada cual con su ritmo, entonces tienes que tratar de hacer una cohesión con el mismo para que puedan trabajar en equipo y puedan entender. Esos son los dos métodos fundamentales dentro de todos los métodos, enseñanza individualizada y enseñanza socializada, que es lo mismo que trabajo en equipo, trabajo grupal. Entonces, vamos ahora para las técnicas de enseñanza fundamentales. Vamos a ver que hay muchas técnicas, pero aquí me voy a basar también en las principales. Por ejemplo, está la técnica expositiva, que consiste que el profesor está exponiendo en la clase su teoría o su materia o lo que él está impartiendo. Él está exponiendo, hablando, poniendo ejemplos, poniendo una presentación. Es una exposición. El alumno ahí está pasivo porque el alumno solamente está escuchando
tal vez tomando algunas notas. Esa es una de las técnicas, la técnica expositiva, que es elemental algo para que los alumnos no se aburran, no se tedien, no tengan tedio, o sea, no se aburran y puedan estar todo el tiempo enfocados. Ahí está la habilidad del expositor, que en este caso sería el profesor. Y la habilidad consiste en llamar la atención del alumno, porque además puede haber alumnos que se duermen, y si es una clase, una exposición después de almuerzo, imaginen ustedes la digestión, el horario, muchos de esos alumnos trabajan, tal vez también tengan cargos de dirección, estén cansados. Entonces es llamar la atención. ¿Con qué? Bueno, ya hay varios mecanismos en las técnicas expositivas, poner ejemplos muy vivientes, también hacerlo un poco activo, esa técnica expositiva, aunque lo normal es hablar, porque ya lo dice hablar, expositiva, pero de vez en cuando puede ir a hacer una pregunta, puede ver qué ustedes creen, o puede lanzar una interrogante al aire a ver qué contestan, y así, ir desarrollando eso. El otro está la técnica del dictado. Bueno, la técnica del dictado es muy antigua, inclusive sobre todo se utiliza mucho en los niños, en las primeras enseñanzas primaria, secundaria, que es que el profesor dicta, va hablando con calma, con pausa, y el alumno va copiando todo lo que va entendiendo el alumno, ¿no? O sea, va copiando, pero esa técnica del dictado tiene desventajas porque el alumno no está analizando ni reflexionando sobre lo que se está diciendo. Él está apurado para copiar y no se le acaba el tiempo. Entonces hay que tener cuidado con esa técnica del dictado. Yo, por ejemplo, no me gusta usarla mucho. Al principio, cuando empezaba de profesor, yo lo usaba, pero ya no tanto. Si acaso marcar algunos puntos fundamentales, ¿no? Sí, se puede dictar. Pero ahí lo más interesante es, pues, se puede hacer una combinación, técnica expositiva con técnica de dictado y otros mecanismos. Bien, entonces, tenemos también la técnica biográfica. La técnica biográfica era algo de lo que yo les dije que yo apliqué cuando daba aquella asignatura que yo les decía que a los alumnos les encantó, les gustó mucho, los atrajo, les encantó la asignatura, y eso que era una asignatura con fama en la escuela, en la universidad, un poco tediosa, pero la forma en que el profesor se la da es lo que vale, es la importancia, y por eso esto es muy importante. Pero bueno, esta técnica biográfica, ¿en qué consiste? Lo dice la palabra, es en técnicas que tienen que ver con la biografía de las personas, de los autores, de los hechos, de la fecha, de las historias, de los que han elaborado una teoría. Y esto sobre todo es muy interesante y se aplica mucho en las asignaturas, las disciplinas de filosofía, historia, literatura. O sea, hablar a través de relatos de vidas, de las vidas privadas inclusive y hasta íntimas de algunos autores, que son grandes personajes que han inventado, han creado, hablar sobre esto, o sea, mediante esta técnica biográfica. Eso va a captar la atención del alumno, va a ayudar mucho, porque el alumno hace un anclaje emocional de la biografía del autor con la teoría que tiene, y eso enseguida aprende. Otra es la técnica exegética. Técnica exegética es que tiene que ver con la lectura comentada de texto, o sea, se le puede mandar a ellos de tarea, por ejemplo, de estudio individual o de trabajo, que lean una bibliografía, un libro que tiene que ver con la asignatura y después comentarla. O sea, es comentar mediante ese estudio, mediante la lectura que ellos hicieron de X temática, hablar sobre ello. El otro es la técnica cronológica. Y la técnica cronológica es interesante porque es de la forma regresiva y progresiva, o sea, del presente hacia adelante, progresiva, o del presente hacia atrás, regresiva. Sobre todo esto tiene que ver también con asignaturas, con disciplinas, con temas más teóricos, ¿no? Pero es una forma también de aprendizaje que el alumno puede aprender de forma más rápida, ¿no? O sea, las técnicas regresivas y progresivas del aprendizaje. Primero esto, después hacia atrás y hacia adelante. Eso es otra técnica muy interesante
que se puede explotar por el profesor, lo puede requerir. La otra es la técnica de las efemérides. Efemérides se refiere a hechos importantes, personalidades, ¿no? Fechas, personalidades, lo que ha acontecido en la historia. O sea, y en este caso también se puede estimular al alumno a que de acuerdo al tema que se le esté impartiendo, pueda hacer un trabajo en equipo, investigaciones y demás. La otra es la técnica del interrogatorio. Y bueno, y esto es muy interesante porque el profesor puede hacer algunas preguntas a los alumnos, que es técnica de interrogatorio, bueno, es parte. Pero sobre todo es el interrogatorio no solo de la materia aprendida, sino qué cree él de eso aprendido. Es como una reflexión. Y eso es interesante, que dé su punto de vista, que sea espontáneo, como vimos los principios de espontaneidad y de transparencia ahorita. Entonces tenemos también la técnica del diálogo, muy importante el diálogo, y ya no estamos hablando solamente de profesor-alumno, alumno-profesor, sino entre ellos mismos. O sea, estimular al trabajo en equipo, a que ellos digan sus opiniones, ¿no? Y dialoguen, ¿qué ustedes creen de esto? ¿Es así? Mira qué interesante lo que dijo el profesor, o mira, no es tan así, y demás. Lo otro es técnica de la discusión. Y la técnica de la discusión es precisamente formar un debate, ¿no? Ya no es un diálogo. O sea, también es diálogo, porque un diálogo puede ser un debate, pero la discusión es más bien conceptos que tengan los alumnos sobre algún tema, cómo es que ellos se enfocan con eso, lo que están de acuerdo y lo que no, y hablar con relación a ellos, entre ellos mismos y el profesor de intermediario, como un ámbito. El profesor también da sus opiniones y todo lo demás. Entonces, es muy interesante todo esto que hemos estado viendo, de los principios, de los métodos, las técnicas, las cualidades que debe tener un profesor. Yo diría que eso es lo que por ahí hay que partir, las cualidades que debe tener un profesor. El profesor debe ser competente, más tener un prestigio, porque el prestigio se lo da precisamente su competencia, y eso da autoridad. O sea, es elemental para el profesor tener eso, tener paciencia, amor al trabajo, o sea, a su labor que hace, adaptarse a diferentes situaciones, tener también, adaptarse a su entorno, tener buenas relaciones con sus colegas, sus colegas académicos, del claustro de profesores, también influye. Todo eso influye, crear un ambiente agradable, propicio para poder dar una clase, porque hay veces también que para dar una clase se necesita ciertas condiciones, inclusive de estructura física, un aula donde tenga todas las condiciones acústicas requeridas, que no tenga, o sea, que la puerta no quede abierta, que pueda entrar cualquiera por equivocación, que tenga cierto silencio, que no, a veces no es fácil conseguir eso. Entonces el profesor tiene que velar también por eso, hablar con la dirección de la escuela si no puede, si no alcanza a que esa aula esté así en correcto estado, hablar con la administración de la escuela, de la universidad, de la institución, para que busque una forma más adecuada de dar las clases. En estos momentos de pandemia que estamos viviendo en el mundo entero, de incertidumbre, inestabilidad, sabemos que ahora todas las clases son, una gran parte de las clases son online. Hay otras escuelas que han abierto, pero inclusive las clases online hay que buscar la forma correctamente, una forma correcta de dar la clase también, con condiciones adecuadas. El profesor debe tener una cierta tranquilidad, en este caso si lo está dando online en su casa, buscar un lugar más tranquilo, que sabemos que es difícil también, no es fácil porque no todo el mundo tiene las mismas condiciones de vivienda, no tiene la misma tecnología. También los alumnos deben buscar un espacio en sus casas, si están recibiendo las clases online, donde se pueda o sea, llevar a cabo y realizar todos estos principios, técnicas y métodos que he estado hablando acá. Entonces, bueno, aquí ahora ya para ir concluyendo, quería dejarle
unas frases muy interesantes que tienen que ver con la educación y la enseñanza, los principios, métodos y técnicas. Son las frases de Akio Morita, cofundador de la Sony, que yo creo que viene a tono, y sobre todo más en estos momentos, ¿no?, que estamos viviendo, y viene a tono con los trabajos en equipo, con el principio de transparencia, y de todo lo que queremos nosotros, de adaptación, innovación, ¿no? Entonces aquí le voy a leer unas frases de Akio Morita que dice: quien tiene ideas controla el mundo. Elemental, quien tiene ideas controla el mundo. Lo fundamental son las ideas, los conocimientos. Y nosotros como profesores tenemos el papel protagónico y responsabilidad de transmitir esos conocimientos para que el mundo pueda ser mucho mejor. Lo otro es la curiosidad, es la clave para la creatividad. Muy interesante, fíjense, la curiosidad es la clave para la creatividad, exactamente. Ser curioso, y cuando estamos hablando de curioso es siempre estar investigando el porqué de las cosas. Es una de las cosas que estábamos al principio de los métodos de investigación, ¿no?, que estamos viendo, el porqué de las cosas. El otro es, bueno, aquí por ejemplo hay una frase de Akio Morita que dice: mientras en los Estados Unidos han estado ocupados creando abogados, en Japón hemos estado ocupándonos de los ingenieros que crean. Fíjense qué interesante. ¿Qué mensaje es este? Es que también la educación debe ir enfocada también a estrategias de la nación, del país. Es importante esto. Y ver, porque la educación puede ser muy bien aprovechada por las demás instituciones del Estado o del país, de dónde, cómo priorizar, también financiar fondos y ver para la educación de futuros profesionales que necesite el país, cómo invertir, ¿no? Si tienen más ingenieros, porque el país lo requiere, más abogados. Entonces esa frase de Akio Morita está a tono un poco con lo que hemos visto de los principios que hay que tener, los métodos y técnicas. Dice: si te pasas si te pasas la vida convencido de que tu manera es siempre la mejor, todas las ideas del mundo se te escaparán. Exactamente. O sea, hay que ser modesto en esa parte, ser humilde y saber que lo que uno piensa, no solo como individuo, colectivo, como nación, no es lo mejor. Hay otras cosas también muy buenas, entonces hay que tenerlo todo en cuenta. Y entonces el principio ese del conocimiento, de la investigación y todo lo demás, del aprendizaje, uno nunca puede confiarse, porque el aprendizaje es un continuo conocimiento. O sea, como decía Einstein, cada final es un punto de partida, nunca se acaba, el conocimiento es infinito. Entonces, miren este otro: una vez que haya un equipo de gente preparada, inteligente y llena de energía, el paso siguiente es motivarlos a que sean creativos. ¿Bien? Lo que habíamos hablado, el principio el profesor debe ser creativo y enseñar esa creatividad a los alumnos, esa innovación, en la forma de pensar espontánea, que den su criterio, que reflexionen, que no se aprenden las cosas rígidas y demás. Entonces esa es la idea de, con esta frase que quería cerrar, ¿no?, vincularlo un poco a lo que hemos visto. Y bueno, hasta aquí esta lección número 1. Los invito, cualquier duda que tengan, cualquier algo más, aquí estamos. Yo voy a dejar también en la plataforma unas tareas para que ustedes las puedan desarrollar y todo lo demás. Muchas gracias y fue un placer.